Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos ya a viernes, maravilloso viernes 19 de enero. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, pues hoy nos toca ver una serie de acciones que nos han pedido nuestros amigos, como es Guillermo, que nos pide Nike, Alfonso, que nos pide Medifast, que es una acción maravillosa por fundamentales que ya hemos traído en alguna ocasión, y que además me la ha pedido un montón de gente que, por desgracia, no son miembros del canal y no tienen ese derecho a pedir las acciones, pero bueno, como lo habéis pedido un montón de gente, lo traigo lo más rápido posible. Mondi y Río Tinto, que nos lo pide nuestro amigo Joan, pero también traemos Enagas, ACS y Farmamar, que ha empeorado mucho su aspecto técnico, como comentábamos el otro día, que no debería haber sucedido. Bueno, y también no os traigo Solaria, porque lo traje ya ayer, pero antes de ayer, pero ¿qué? Vaya noticia, ¿no? Esa incorporación de fondo a largo en Solaria. Muy buena noticia, y fijaros, no se incorporó ayer ni se incorporó hace 2 días. Poco a poco se fue incorporando. De ahí veíamos esa subida de volumen tan brutal. Subida de precio hasta los 16-17 euros. Y después de todas estas caídas, estas correcciones, que hoy habría también en rojo, nos sacan la noticia, oye, que se ha incorporado un fondo. Para que veáis que nada es casualidad aquí en bolsa. Bueno, pues si has llegado por casualidad al vídeo, te lo has encontrado en YouTube o en algún foro o en alguna página de economía y te apetece, suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente vídeo. Y si ya le das un like, te lo agradezco un montón. También te puedes unir a Cosas de Bolsa, ser miembro de Cosas de Bolsa, debajo del vídeo, al lado del título, verás un botoncito que pone unirme. Tienes 3 modalidades y bueno, pues dependiendo de la que elijas, pues tienes muchos derechos. Uno de ellos es pues hacer peticiones sobre las acciones que traemos. También tendrías pues en los vídeos en oculto que tenemos sobre fundamentales de las empresas, resultados trimestrales, semestrales y anuales, noticias muy interesantes, bueno, también vídeos tutoriales muy interesantes, que por cierto este fin de semana tengo que subir uno. Así que ya sabes, si quieres, únete al canal. Bueno, vamos ahora, empezamos ya directamente con Nike, una empresa que nos pide nuestro amigo Guillermo, que ya trajimos hace un montón de tiempo, donde bueno, pues veíamos pues dos avances de Fibonacci muy interesantes que coincidían en este máximo de aquí, donde bueno, pues perdía prácticamente el 100% del último impulso después de la pandemia. Ya sabéis que hay que trazar la pandemia o cualquier otra situación parecida. Si tenemos un retroceso muy potente, es que hay que descartar todas estas mechas bajistas, todas estas mechas de pasada de frenada, por así decirlo, y buscar el Fibonacci siempre desde la zona de estabilización del precio. Cuando nosotros nos damos cuenta de la pérdida del 100%, prácticamente del 100%, bueno, pues solo queda una cosilla, ¿no? Estaba demasiado cara, corrección muy importante y ahora toca estabilizar el precio. ¿Cuánto puede durar esto? Bueno, pues hay acciones que han durado 7 y 8 años. Fijaros la situación, 7 y 8 años. Hay acciones que no, que han durado 6 meses, un año y han vuelto a el impulso alcista. Esto es muy importante, para fijaros muy bien de lo que estamos hablando, tenéis que tomar siempre de referencia los precios, ¿no? Ahora mismo estamos a unos $100, porque lo tengo en el mercado americano, $100 y subir hasta aquí serían 175. Es decir, tendría que subir un 75% desde el precio actual. Quedaros con eso en la cabeza. Nos vamos a ver los fundamentales, para eso tengo que resetar el gráfico. Vamos allá. Bueno, y tenemos una empresa que capitaliza 153.000 millones, prácticamente un 50% más que Inditex, con un ratio, un PER, de 29 puntos y un dividendo muy pequeñito de 1,47 a estos precios. Si nos vamos al PER, bueno, pues veis que tiene un PER de 31, el histórico del PER 62, 38, 31 y 32. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues estamos más o menos un poquito por debajo, un pelín por debajo de lo que es el PER de los últimos 5 años, incluido el de los últimos 3. Tampoco está hiper barata, ni muchísimo menos. El dividendo, bueno, pues es un dividendo que le está costando a la empresa prácticamente un 40% de su beneficio neto. Tampoco es un dividendo muy generoso en cuanto al tanto por ciento, lo que nos está indicando que la empresa se está gastando dentro de la franja normal de gasto, que sería pues entre un 60 y un 40%. Quiere decir que ya está en esa franja en la que la empresa ya le cuesta pagar el dividendo, y fijaros, el rendimiento económico para nosotros es un 1,5 anual, con lo cual tampoco es para tirar cohetes, hay que tener cuidado con esas situaciones. Y luego tenemos la deuda, que como veis lleva bajando ligeramente durante los últimos 4 años, eso está bien, Una caja muy potente, que supera prácticamente la mitad, es superior a la mitad de la deuda, eso me gusta, y un free cash flow
que prácticamente sería a cargo de toda la deuda descontando la caja en un año. Maravilloso, quiere decir que es una empresa totalmente solvente. En cuanto a los márgenes, bueno, pues vemos un ligerísimo crecimiento en los ingresos, prácticamente tendríamos todas las métricas muy estabilizadas durante todos estos 7 cuatrimestres, que están muy bien, con unos márgenes, bueno, pues aceptables, bastante aceptables. Y vemos que pues, los ingresos superan los 5.300 millones de dólares, lo cual está muy, pero que muy bien. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, pues que la empresa no ha tenido unos resultados increíbles como para decir está barata. Todo lo contrario, tenemos un PER 29. No os fiéis siempre solo del PER como un número, yo lo he explicado varias veces, pero bueno, para los números del canal. El PER, que es un número, sin unidades, por supuesto, porque es una fracción entre dos cosas que son iguales. Luego el resultado no tiene unidades. No nos vale, no podemos decir que una empresa con un PER 6 es barata y una con 30 es cara. Depende del histórico del PER, depende de los últimos años, el PER que ha tenido durante los últimos años. Y vemos que está un pelín por debajo del PER. Un pelín por debajo del PER de los últimos años. Sin embargo, el precio de la capitalización, bueno, pues tampoco es el máximo, ¿no? Pero vemos que está muy por encima del PER de la capitalización de 2018, 2019, 2020 y lógicamente ya está por debajo de 2021 y prácticamente del 2022. Con lo cual, ¿qué podemos decir ahora? Pues que ni Nike está cara ni tampoco está barata. Está más o menos a un precio razonable y aceptable. Con lo cual, ¿qué conclusión podemos sacar? Que los fundamentales en este caso no nos van a ayudar de mucho. No nos van a ayudar de mucho. ¿Qué es lo que no nos puede ayudar? Pues simplemente tenemos donde apoyarnos en el técnico. Tenemos un gráfico donde las medias se están estrechando, aplanando y el precio está oscilando entre ellas. ¿Eso es buena señal? La mayoría de las veces sí, ya sabéis lo que os digo siempre. Estrechamiento de medias y el precio oscilando entre ellas, movimiento. Se espera movimiento. No te está diciendo la dirección, ni para arriba ni para abajo. Con lo cual, ahora mismo podríamos estar así, prácticamente un año, oscilando en este precio para luego tener pues un impulso, ojalá en este caso sea alcista para ir a atacar los 175 o bajista para atacar de nuevo los 75 dólares. Eso tampoco nos va a ayudar demasiado. Simplemente hay que esperar a ver qué fundamentales presenta. Lo que está claro es que es muy difícil que vuelva a atacar los 175 dólares. ¿Por qué? Porque ya tenemos un PER 29. Tenemos unos ingresos y tenemos unos márgenes que son muy estables durante todos los cuatrimestres. Salvo sorpresa increíble en los beneficios, en los ingresos, en lo que vosotros queráis, va a ser muy difícil que la acción salga de esta situación si no es con ayuda de algún fondo. Es decir, cuando ya lleguemos tarde nosotros como minoristas. Así que hay que estar muy atento al que esté dentro de Nike porque los fundamentales, el resultado, no tanto el resumen del 2023, sino el primer y segundo trimestre del 2024 van a ser muy interesantes porque eso nos podría dar pie a pensar en la finalización de este estrechamiento de medias, hacia dónde va a ser el camino que vaya a tomar la acción. Pero ahora mismo está a un precio bastante justo. Vamos con Mediafast, que nos lo pregunta mucha gente. ¿Os ha gustado esta empresa? Es una empresa con unos fundamentales fantásticos. Vamos a empezar por ellos. Fijaros, venimos aquí. Financials. Bueno, para empezar es una empresa que ha caído bastante en los ingresos, pero mantiene unos ingresos muy estables, donde a pesar de haber caído los ingresos, el beneficio se mantiene más o menos estable, con unos márgenes aceptables. Donde vemos que el beneficio se mantiene en torno a los 120 millones de dólares en TTM, es decir, de forma anualizada, con lo cual, aunque se ha perdido beneficio en los últimos trimestres, lógicamente por esa caída de ingresos tan acentuada, tampoco es nada espectacular, no es una pérdida espectacular. Vemos que es una empresa con un PER 5, recordadlo, no vale para nada decir que es un PER 5, si no nos vamos al histórico tenemos un PER 27, PER 17, PER 22, PER 15, PER 9. Ojo, estamos muy por debajo de la media de todos estos años. Pero también tenemos una tendencia bajista en el PER. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? El PER estable, si el PER es estable, podríamos decir que está hiperbarata con un PER 5, teniendo en cuenta estos resultados. Pero si vemos que el PER va bajando y nos encontramos muy por debajo, podemos decir que está barata, pero ojo, no es la misma situación. En cuanto al dividendo, fijaros, está rozando la franja máxima que yo, desde mi punto de vista, considero
que es un esfuerzo muy potente para esta empresa. Concretamente está cerca a pagar unos 80 millones de dólares al año en dividendo, 80 millones de dólares ganando 120, con lo cual el esfuerzo en dividendo ya empieza a ser más que notable. Pero estamos en una empresa con una deuda que sí ha crecido en los últimos 5 años, pero es que es irrisoria, 26 millones de dólares de deuda, con una caja de 87 y un free cash flow que genera ahora mismo 178, prácticamente 178 millones de dólares en el 2022. Una empresa muy pequeñita, pero oye, tiene unos fundamentales bastante buenos. El único punto preocupante es esa caída de ingresos, que se ve reflejada, por supuesto, en la cotización, donde vemos unas caídas estratosféricas. ¿Dónde podríamos marcar nosotros puntos de entrada? Bueno, pues como ya comenté en aquel vídeo, los puntos de entrada suelen estar cerca o bandas muy cercanas a los diferentes gaps antiguos sin cerrar. Incluso algunas veces en los gaps cerrados, pero que han sido gaps muy llamativos, también suele encontrarse ciertas resistencias y ciertos soportes. Fijaros como este gap que marcábamos aquí, que por cierto, un iluminado, no sé por qué a mí me tocan todos los iluminados en los comentarios, me decía que era un gap antiguo y que ese gap no se iba a tocar nunca y no sé qué, no sé cuánto, porque hay muchos gaps que no se cierran. Pues mira tú por dónde ya está cerrado el gap, ¿vale? Cuidado con esa teoría de que hay gaps que no se cierran, porque todo depende de las circunstancias de la empresa en ese momento. Bueno, pues este gap no ha servido de soporte, se lo ha comido, era un gap el primero de los que encontrábamos. Y ahora tenemos otro gap, fijaros, curioso también, tenemos este gap aquí en 49.30 aproximadamente, ¿vale? Vamos a marcarlo, a ver si encuentro dónde está el rectángulo, aquí. Vamos a marcarlo, acordaos que las velas verdes se marcan desde abajo porque es donde cerró el mercado, ¿vale? Una vela roja significa que abrió aquí arriba y cerró aquí abajo, con lo cual hay que marcar el gap desde ahí. Marcamos el gap desde ahí y el día siguiente abrió en esta zona. Pues simplemente marcamos las dos alturas, ahí, y ahora nos vamos al cuadradito del medio para que no perder, bueno, pues esa altura marcada. Vamos a desplazarlo. Todo lo que nos tenemos que mover. Y esa sería la siguiente zona, bueno, pues delicada por el precio, donde podría ir a buscarlo perfectamente. Fijaros como hoy ya ha tocado la parte superior de ese rectángulo, ¿vale? De ese rectángulo. Para el que no sepa o no entienda este concepto exactamente, os recomiendo que veáis el vídeo de Netflix, donde ahí, bueno, pues se ve claramente cómo se comportó la acción. Fijaros que hoy ya está buscando en el pre, fijaros en la vela que dejó ayer, perdón, y en el pre, bueno, pues se encuentra en torno a 52 dólares, que es un poquito por encima de la línea verde. Bueno, pues este punto de aquí no es que sea buen punto de entrada, porque no un parámetro como es el de un gap es un buen punto de entrada, ni muchísimo menos. Tenemos que ver si hay divergencias alcistas. En este caso, fijaros como en esta zona de aquí había divergencias, pero no eran claramente alcistas. Todos estos puntos mínimos están prácticamente a la misma altura. Son divergencias de clase B. Una divergencia alcista sería mínimos en caída y mínimos en el MAC, por ejemplo, en el RSI, en subida, ¿vale? Esa es una divergencia de clase A directa, donde, bueno, pues son bastante fiables y tenemos más de 2 puntos. Con 3, 4, 5 puntos serían muy fiables. En este caso están todos planos prácticamente, con lo cual es una divergencia de clase B, poco fiable, y aún encima con este mínimo pues no ha marcado divergencia. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que esta zona de aquí tampoco va a ser una zona fiable de compra. ¿Qué está pasando esta empresa con estos buenos fundamentales? Pues nada, pues esa caída de ingresos llama mucho la atención y es muy difícil dónde va a tocar fondo, saber dónde va a tocar fondo. Y la verdad es que podría pararse en cualquier precio inferior, porque además tiene muchos más gaps sin cerrar por esta zona de aquí. Pequeñitos gaps que son zonas de control muy potentes. En cuanto al técnico fundamental y puro, bueno, pues vemos 4 líneas, 4 EMAs bajando prácticamente a 45 grados, con muy mala señal. Es una muy mala señal. 45 grados la media de 200 sesiones significa que está en caída libre y que va a ser muy difícil pararla.
En algún momento va a tener que parar. El precio se ha alejado muchísimo de la media de 200 sesiones y esto indica que va a haber un pequeño rebote dentro de poco, ojalá sea definitivo, pero eso nadie lo sabe, que seguramente atacará a la media de 50 sesiones o a la media de 100 sesiones. Prácticamente podría haber un rebote hasta la zona de los 65, 63 dólares, prácticamente por esa zona, si se confirma esta separación tan tremenda con respecto a la media de 20 sesiones. Por ahora, Mediafalls es una empresa que yo desde mi punto de vista no veo un precio claro donde entrar, así que recomiendo no esperar ningún precio en concreto. Ninguno. Lo dije ya hace unos cuantos meses, antes de todo lo que me pasó en Navidad, que esta zona podía ser una zona de parada, pero tiene que ir siempre acompañado de divergencias claramente alcistas o un incremento espectacular del volumen. Y bueno, hay un incremento de volumen, pero tampoco es ninguna maravilla. Así que Mediafalls se va a poner a muy buen precio. Recordaros que tiene un dividendo muy suculento, que como siga en esta trayectoria se va a poner todavía más suculento. No recuerdo si superaba el 10, yo creo que sí, que superaba el 12%. A ver. Sí, el 12,7% está a estos precios. Pero claro, también es cierto que está en una franja muy, muy superior, en la franja superior de lo que es la zona de estabilización del dividendo, ¿vale? Que va comprendido entre ese 40 y ese 60% del esfuerzo del pago. Así que hay que tener cuidado, porque si siguen presentándose caídas en los ingresos, lógicamente el beneficio se reducirá. Si se reduce el beneficio, ese dividendo pues va a ser bastante más difícil pagarlo. Una reducción del pago de dividendo significa una caída fuerte en la cotización. Y es una pena que alguien entre, por ejemplo, a 45 dólares por acción para cobrar un suculento dividendo y a las 3 semanas te digan, se reduce el dividendo a la mitad y te cae drásticamente el precio a 30 dólares y te quedas con cara de bobo. Así que hay que tener mucho cuidado porque por ahora no ha marcado ningún punto claro de entrada. Vamos con Mondi, como nos dice nuestro amigo Joan, esta empresa que se dedica pues a la gestión del cartón, es decir, recogida, reciclaje del cartón. Es una empresa que la verdad es que me gusta bastante. Vamos a ver primero los fundamentales. Aquí. Bueno, pues vemos que es una empresa que capitaliza menos de 7.000 millones de libras esterlinas, de peniques de libras esterlinas. Luego tiene un PER 8,9, lo vamos a dejar en 9. Y como vemos, el histórico de PER, bueno, pues un PER 10, PER 12, PER 16, PER 13. Y bueno, en el 2022 marcó un PER 5,5. Con lo cual, ¿qué quiere decir ahora? Que estamos más o menos en la media. Más o menos, un poquito por debajo de la media, pero no mucho. Es decir, no está barata. No está barata. En cuanto al esfuerzo por el pago por dividendo, es un pago que la empresa se puede hacer cargo perfectamente de él sin ningún problema. Y en cuanto al endeudamiento de la empresa, aunque veamos aquí unas líneas rojas carmesí, no sé cómo llamarle, vamos a dejarlo en rojo, bastante altas. Bueno, pues si nosotros cogemos esta línea roja que es la deuda, le quitamos la caja, vemos que Free Cash Flow se puede hacer cargo de la deuda en 1 año y medio como muchísimo, con lo cual es una empresa que no está altamente endeudada, no es para nada una empresa endeudada. En cuanto a los trimestres, en este caso serían semestres, bueno, pues vemos como los ingresos iban creciendo de forma lineal. Bueno, pues se ha reducido bastante en el primer semestre del 2023, ha sido una caída considerable. Ya veremos en la presentación de resultados anuales cómo se mantiene, pero por ahora tiene unos buena cantidad de ingresos. Vemos los márgenes, como hasta ahora lo estábamos viendo, tampoco son muy, muy grandes, pero bueno, son bastante decentes. Y un beneficio anual en TTM de 771 millones de libras esterlinas, con lo cual está bastante bien. Tiene muy buenos fundamentales. El dividendo es bastante generoso, que por cierto no sé si lo he mirado. Permítame que lo mire. A precios actuales el dividendo es del 4,43. Tampoco es ninguna maravilla, pero está bastante bien. Si nos vamos al técnico, bueno, pues vemos esta zona de estabilización del precio después de la pandemia, vemos cómo se pasa de frenada y luego hay una estabilización del precio con un par de puntos donde toca y a partir de aquí el precio crece, ¿no? Eso es a lo que me refiero para tomar los avances de Fibonacci. Tomamos el máximo, corrección más que profunda, donde prácticamente se pierde el 100%. ¿Motivo? Bueno, pues empezó a caer justo antes de la presentación de resultados. Yo no sé si habría una noticia o no de esta empresa en esa zona, no lo recuerdo.
Y como veis, la presentación de resultados fueron espectaculares. El beneficio sorprende con un 15% al alza y los ingresos totales sorprenden con un 5,76% al alza. Y sin embargo, los días previos, 3 semanas antes, empezó a caer de una forma espectacular, desde los 1.750 peniques hasta la zona de los 1.158. Es una caída del 40% de la cotización justo antes de presentar unos resultados fantásticos y maravillosos. Sin embargo, no ha tenido suficiente impulso y, como vemos, las medias se estrechan y el precio empieza a oscilar entre ellas. Acordaros, eso significa que puede haber un movimiento hacia arriba o hacia abajo importante. En este caso, fue hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, pues en los resultados presentados no ha perdido dinero, aunque está en rojo, pero sí ha caído un 30% el beneficio con respecto a lo estimado. Con lo cual, bueno, pues siempre es una mala noticia. Ese fundamental malo hace que el precio se hunda. Prácticamente se va a buscar el 100% de la caída y aún así no llegó a tocarla. Precios muy baratos para esta empresa. Fijaros que teníamos un PER de 9 aquí pues teníamos un PER prácticamente de 6. Ese punto de inflexión donde, bueno, como veis, teníamos ya marcada una divergencia alcista clarísima, tan solo de 2 puntos, y mira que lo digo veces, con 2 puntos prácticamente el 99% de las veces no llega, pues este es el 1% en el que sí llegó. Fijaros en este precio de aquí, donde bueno, esta zona de aquí teníamos se me ha olvidado decirlo antes, teníamos un gap marcado en esta zona de aquí, que fue cerrado en su día en ese punto de inflexión, donde luego hubo un pequeño rebote que no llegó a ser tal, llegó un precio un poquito más abajo, donde ya se marcaba esa divergencia alcista, y por lo tanto en este punto es donde podíamos estar atentos. Sin embargo, con mi teoría de los más de 2 puntos, yo por ejemplo me hubiese quedado fuera, hubiese esperado otro mínimo. En este caso, esa divergencia se activó y fijaros, ahora continúa el alza, un pequeño canal alcista muy interesante donde el precio ha superado ya la media. Tenemos las 4 medias en posición ascendente, es decir, están ordenadas de menor a mayor, lógicamente, y bueno, pues ahora no hay ninguna especie de cambio en la trayectoria. Por ahora sigue marcando pues una tendencia alcista. Lo que está claro que hemos perdido nuestra oportunidad del mejor precio de compra en torno a 1.200 peniques y ahora se encuentra en la zona de los 1.400 peniques. Veremos a dónde la lleva, pero la empresa no me parece que tuviese que estar cotizando a este precio con esos fundamentales. Tendría que estar un poquito más arriba. Como veis, el precio no llegó a tocar ni siquiera el 61.8 de Fibonacci, se quedó bastante más abajo y ahora se está estabilizando en la zona del 38.2, con lo cual, bueno, pues no es mal precio de entrada, pero hay que tener siempre muchísimo cuidado. Yo hubiese esperado para entrar, por ejemplo, la media de 200 sesiones, en torno a 1.375 peniques, una cosa así. Pero ya os digo, a todo lo pasado somos todos inteligentísimos. Yo con mi teoría de los 3 puntos no hubiese marcado entrada y me hubiese perdido esta pequeña subida. Y eso que es buena empresa con unos fundamentales más que buenos. Vamos ahora con Río Tinto, donde, bueno, vamos a hacer una cosa curiosa que nunca hemos hecho y llama mucho la atención. Aunque aquí veáis un canal alcista, donde, bueno, se está perdiendo un poquito el técnico, vamos a marcar una serie de Fibonaccis que nunca he hecho, o no recuerdo haberlo hecho, pero que son muy muy interesantes. Pero antes vamos a ver los fundamentales. Tengo que resetear el gráfico. Ahí está. Vamos allá. Bueno, pues una empresa de 98.000 millones de libras esterlinas, el 5,9, prácticamente 6% de dividendo, por lo cual está mejor que el anterior, un PER 12, y fijaros que en este caso el PER, bueno, pues pasamos un PER 6, PER 11, PER 11, PER 5, PER 9. ¿Qué quiere decir? Que está un pelín cara, ¿vale? Está en la parte superior del PER de los últimos 5 años. Ojo al dato, ¿vale? Es un dato curioso. Un pelín cara. Luego tenemos un esfuerzo por dividendo que es muy, muy por encima de la estabilidad, ¿vale? Quiere decir que se está gastando mucho dinero en el dividendo, dinero que podría necesitar en un futuro, donde vemos que no es una empresa con una muy, muy solvente, donde vemos pues una deuda enorme de 10.000 millones de libras, pero con una caja gigantesca de 5.600 libras y un free cash flow de 7.000, casi 8.000 millones de libras, con lo cual es totalmente solvente, no hay absolutamente
ningún problema. En los informes financieros vemos que es una empresa con unos ingresos que están, bueno, pues más o menos estabilizados, con un crecimiento a partir del 2021 muy interesante, se quedan más o menos estables y con unos márgenes más que aceptables. Estos sí que son unos buenos márgenes. En cuanto al beneficio anual, 7.150, vamos a dejar a ver, 7.150 millones de libras esterlinas, que es una auténtica pasada. Muy bien. Bueno, ¿a qué me refería con esto de los Fibonacci? Que no es son teorías que son difíciles de ver, necesitas tener un ojo muy bien entrenado y simplemente es buscar la zona de estabilización del precio, como ya os dije después de la pandemia. Aquí vemos claramente la zona de estabilización, buscamos el siguiente máximo, que es este de aquí, en el cuerpo de velas, por supuesto, y que vemos que se me ha quedado un pelín abajo. Bueno, pues vemos como el precio sube, marca un máximo y hay una corrección que le acerca mucho al 38.2 de Fibonacci, ¿vale? Primer escalón de Fibonacci, muy cercano al 38.2 de Fibonacci. Perfecto. ¿Ha sido una corrección más que interesante? Sí. ¿El siguiente máximo tocó el 138.2? No. Ojo al dato, ¿eh? Hemos tenido una corrección muy potente hasta el 38.2 y no hemos tocado el 138.2. Ojo al dato. Quedaros con eso. Bueno, pues podemos seguir marcando el siguiente Fibonacci porque hemos tenido una corrección muy interesante. Marcamos este máximo, por ejemplo ahí, y vemos que ha corregido hasta el 50%. Luego este máximo es legítimo trazar un avance de Fibonacci hasta ahí, porque ha tenido una corrección muy potente. Curioso, el siguiente aterrizaje en la corrección ha sido en torno al 50% de Fibonacci. El anterior eran 38.2. Ahora es en el 50%. ¿El siguiente máximo llegó al 138.2? No. Otro punto negativo. Ojo, esto se ve en pocas ocasiones, pero es un caso muy interesante. O sea, que vamos corrigiendo al 38.2 y luego al 50. Como el siguiente máximo sea el 61.8, nos vamos a llevar un sorpresón. Bueno, pues buscamos el siguiente máximo. Trazamos el máximo ahí, en las velas. Y ojo al dato, la corrección que ha tenido este gráfico ha sido hasta el nivel 61.8. 61.8. Y el siguiente máximo no ha roto el máximo anterior. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, pues estamos viendo que estamos subiendo cada vez más el precio con unas correcciones más pequeñas, sin llegar a niveles lógicos de Fibonacci como es el 138.2 y con un PER que está ligeramente por encima del PER de los últimos 5 años. Aunque los fundamentales de la empresa son buenísimos, nos está indicando que se está poniendo muy cara y que toca una corrección. Ojo, todo esto se podría romper si en este momento de aquí le diese por subir volumen, aquí, por subir volumen y atacar el 138.2. Todo esto lo que he dicho se anula si atacas el 138.2. Pero fijaros, estamos en un punto en el que no ha podido con el máximo anterior, que ojalá pudiese, ojalá con esta corrección valga y ataque esa zona. Entonces, todo lo dicho, lo repito, se anula. Pero por ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que ha aumentado muchísimo las debilidades. Ha aumentado mucho las debilidades y hay que tener mucho cuidado con esta empresa. Y repito, muy buenos fundamentales. Dividendo del 6%, estupendo y maravilloso, pero lo que nos está marcando Fibonacci, que cada vez le cuesta subir mucho más a la empresa. Y cada vez hay retrocesos más pequeños. Con lo cual quiere decir que las manos fuertes no están interesadas en entrar, porque ya sabéis lo que ha pasado en Solaria. Entra la mano fuerte, sube, rechazo total, una bajada tremenda para volver a incorporar. Con lo cual, aquí podríamos estar viendo el caso contrario. Ojo con esta empresa, ¿vale? Tener mucho cuidado, sobre todo lo digo por Joan. Muy buenos fundamentales, pero esto indicaría que podríamos estar a las puertas de un retroceso profundo en la capitalización. Exactamente igual que le pasó a Inditex en el momento en el que tocó esa forma de M que teníamos en torno a 32, 33 euros, que luego corrigió hasta 18. Algo inexplicable, pero que a veces se pueden ver en el técnico. Bueno, vamos ahora con el Nagas, que hace muchísimo que no la traigo. De hecho, pagó un dividendo hace unas cuantas semanas y me ha movido todos los esquemas. Lógicamente, fijaros, os he dejado esta flecha de divergencia bajista aquí para que veáis hasta todo lo que se ha desplazado con esos dividendos tan generosos que paga Nagas. Sigo pensando lo mismo. En Nagas le va a tocar una corrección muy profunda y es que ha perdido unos buenos fundamentales que seguía manteniendo en los últimos 8 años, que era, bueno, pues unos beneficios anuales en torno a 450, 415 millones.
el año, en el último trimestre y en el anterior, bueno, pues ha perdido bastante en cuanto a beneficio y posiblemente cerré en el año pasado, el 2022, creo que cerró con 325 millones y este año, bueno, pues va más o menos por el mismo camino. También he modificado la zona de compra óptima, ya sabéis que esto lo hacemos pues estudiando el gráfico de los últimos años, donde Gas, bueno, pues tiene una zona óptima de compra que se ha reducido bastante por el pago del dividendo, que estaría en torno a los 13,50 € hasta una franja de los 12,70 €. Fijaros lo que estamos hablando, 12,70 €, 13,50 €. Eso sería una zona de compra segura para esperar un rebote. Pero para eso tiene que ir acompañado de unos buenos fundamentales. Y el problema de Nagas es que ha perdido bastante esos fundamentales. Estoy deseando ver los resultados anuales de este año porque, bueno, podrían ser un poquito flojos. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Lo dicho, vemos unas medias que se están estrechando y el precio vuelve otra vez a estrecharse o por lo menos estar dando vueltecitas alrededor de las medias, con lo cual esto ya se indica un movimiento fuerte. Hacia arriba o hacia abajo, ni idea, no lo sé. ¿Cuándo se podría producir? Pues mirad, tenemos los resultados a mediados finales de febrero de este año, con lo cual ahí hay que esperar a ver qué es lo que obtenemos para saberlo. En cuanto al gráfico de medio plazo, vemos una tendencia bajista que todo indicaría a un ataque otra vez a la zona óptima de compra, pero para eso hay que esperar, todavía queda bastante. ACS, es que es impresionante la trepada que lleva ACS. ¿Os acordáis cuando tocó el 131.8 138.2 y lo superó con creces? Que estaba prácticamente asegurado el ataque al 161.8. Bueno, pues lo atacó. Y una vez que superó el 161.8, que aquí se paró bastante el precio, corrigió, y yo os dije, tremenda fuerza que tiene para superar de esta forma tan violenta el 161.8, que está en 33, como ha pagado dividendo, en la zona de los 33 euros. Antiguamente creo que estaba en 34. 33 euros y medio. Bueno, pues lo superó con creces. ¿Y esto qué indica? Pues que va a atacar el 200%, que es el siguiente nivel. No las tenía yo conmigo todas, digo, que duplicar el precio. Pues oye, pues ha ido allí y ha atacado el precio y ahí se está parando durante dos semanas. 39 euros con 40 aproximadamente. ¿Divergencias bajistas? No. ¿Divergencias de continuación alcista? Hasta aquí sí. Por ahora hasta aquí sí. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues ACS, vamos a ver los fundamentales. Aquí los tenemos. Y bueno, pues es una empresa que tiene un PER 11, 13, bueno, va a bajar en 14, luego un PER 2 y luego un PER 10. Es decir, una empresa que se mueve, vamos a dejarlo en torno al PER 10, 11. Bueno, pues ahora estamos a un PER 14. Un PER 14. Un PER, bueno, pues que es el más alto de los últimos 5 años. Y con razón. Un dividendo que a estos precios, bueno, pues está en torno al 4%. El que haya comprado a 18, 20 euros lo estará disfrutando porque será un dividendo de más del 8%, lo cual es maravilloso. Y fijaros, el esfuerzo por dividendo no es gran cosa, no lo es. Y la deuda, pues bueno, tiene una deuda muy compensada con una caja enorme, donde prácticamente esta caja, pues en el 2022, se comería en 2 años, el free cash flow se comería toda la deuda, con lo cual no podemos decir que es una empresa altamente endeudada, a pesar de esta cifra gigantesca de casi 11.000 millones de euros de deuda. No lo podemos decir. En cuanto a los márgenes, fijaros, al ser prácticamente su negocio del 100% de construcción, márgenes escasísimos, apenas un 2%, un 1,5%, lo cual es extremadamente peligroso, porque a poco que te tosan, ACS, bueno, pues no creo que le vaya nunca mal. Bueno, entre comillas, nunca. El nunca no se puede decir. No le vaya generalmente mal, pero sí es cierto que tiene unos márgenes tan pequeñitos que en el momento que algo tosa, algo vaya mal, bueno, pues se podría poner perfectamente en pérdidas, sin ninguna duda. Y eso que tiene un TTM, un beneficio en TTM, 2 últimos meses, de 723 millones de euros. Con lo cual, a estos precios me parece muy cara. Lógicamente, no voy a recomendar a nadie entrar en 138.2, ni en 161.8, ni muchísimo menos en el 200
2%. Me parece un precio muy caro. Y es muy llamativo esta subida tan espectacular desde que se rompió el 161.8. Desde mi punto de vista, una auténtica locura, demasiado vertical. Y esto me da pie a que aquí se está ya empezando a distribuir. Es decir, ya tocaría una corrección interesante. Que puedo equivocarme, lógicamente, porque yo no veo el futuro y yo lo que hago es moverme dentro de ciertas probabilidades. Y aunque yo tenga el 90% de probabilidades de acertar, siempre hay un 10% donde puedo fallar. Pero en este caso yo lo tendría bastante claro. Yo empezaría a deshacer posiciones claramente en ACS. Y eso que todavía no está marcando debilidades, porque no las está marcando. Pero estamos ya a unos precios que me parecen muy elevados para ACS. Desde mi punto de vista, habría que deshacer. Bueno, y por último tenemos Farmamar, donde decíamos el otro día que bajo ningún concepto debería cerrar por debajo de este nivel de aquí, que es el 38, aproximadamente el 38.30. Bueno, pues se ha cerrado por debajo de ese nivel y ha abierto por debajo de ese nivel. Y ha tenido mucho rechazo a la vuelta a ese nivel otra vez. Con lo cual, bueno, pues no es, técnicamente es una muy mala noticia. Fijaros que para haceros una idea, si os vais al gráfico de las últimas semanas, de los últimos 2 meses de Solaria, marca una cosa parecida, ¿no? Donde se perdía el mínimo anterior. Ya sabéis que yo soy de la opinión que a mí los máximos, que los máximos no sean ascendentes, no me preocupa tanto como los mínimos. Si los mínimos son descendentes, es una muy mala noticia. Muy mala noticia, porque eso significa que hay fuerza bajista que supera al alcista. Y eso, bueno, pues siempre tiene un camino que es ir siempre hacia abajo. Lógicamente, había cortado la media de 50, había hecho el cruce dorado a la media de 200 sesiones. Ya sabéis que el cruce dorado es cuando la de media de 50 supera la de 200, que es una muy buena señal. Sin embargo, lo ha tocado en el peor momento. A partir de ese punto no ha hecho más que caer. Y otra vez la media de 50 corta la baja a la de 200 sesiones. Fijaros como hay mucho rechazo otra vez a la vuelta adentro de este gap, que formaba parte de esa resistencia y luego soporte. Y sin embargo, pues nos está marcando muchas debilidades. El precio ha arrancado justo en la media de 100 sesiones y no ha podido, o por lo menos por ahora no ha podido volver a la senda de los 38.3. Ya veremos a ver cómo cierra este viernes, pero la verdad es que esto es una debilidad que podría abrir las puertas a caídas mayores. No quiere decir que el lunes vaya a empezar cayendo. Significa que esto, bueno, pues podría, la falta de noticias, empezar a marcar máximos y mínimos decrecientes, a volver otra vez a su línea de tendencia, que no tengo ni idea de dónde puede parar. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que aquí en esta zona de los 35.40 hay un micro gap por cerrar, y hay otro pequeño también en la zona de los 34.64. Si queréis vamos a marcarlo. Voy a unir los dos gaps, ¿vale? Que nadie se asuste. Este gap iría desde aquí, desde los 36 euros hasta la zona de aquí, aproximadamente. Uy, no me lo ha dibujado. A ver, ¿me lo dibujas o no? Ah, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que resetear el gráfico. A veces pasan estas cosillas. Ahí está. Voy a subirlo así. Bueno, y como veis tenemos ahí un micro gap sin cerrar. En esa zona de ahí. Que llegaría hasta aquí abajo, porque aquí está el segundo gap sin cerrar. ¿Vale? 34,62. Esos serían los dos gaps. También tenemos otro micro gap en esta zona de aquí, los 33,60. No lo voy a marcar. Incluso tendríamos otro gap aquí en la zona de los 31,18. ¿Vale? 31,18. Que a uno le parecerá una locura llegar a esos precios. Pues oye, en noviembre estábamos en los 29 euros y pico. Tampoco sería ninguna locura. Eso sí, esos precios son de escándalo. Ahora que ya sabemos todo lo que viene, ya hemos pasado lo peor y estamos ya hartos de ver que se para muy bien en la zona de los 29 y poco, 29.30, 29.70, 29.50, más o menos esa zona. Oye, pues si toca esos precios otra vez, hay que comprar, porque son precios espectaculares para Farmamar, sobre todo a largo. Lo que pasa que, claro, tener una tendencia bajista, bueno, pues siempre da mucho miedo. Pero bueno, hay que fiarse de estos gap, pequeños gap, a ver si va por ellos. Acordaos que este grande
es la suma de dos gap, ¿eh? No quiere decir que haya que tomárselo muy en serio, sino que la parte inferior estaría en torno a los 34,6 aproximadamente. Hay que tomar como zona de referencia. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Todo va a depender de cómo cierre hoy. Si cierra con esta vela así, un martillo invertido, que está indicando mucho rechazo a la subida, bueno, pues es altamente probable visitar esta zona. Veremos a ver dónde se queda. Lo dicho, son precios. Todos estos precios son precios muy, muy buenos para Farmamar a largo. Pero claro, todo indica que se van a cumplir todos estos estudios. Vamos a decirlo así, ¿no? Tienen muchas probabilidades de que salgan bien todos estos estudios, pero también Farmamar tiene varias... bueno, pues el asunto de la Plidin ya lo conocéis todos, que salió totalmente rana. También ha salido un estudio, no recuerdo ahora su nombre, que también salió mal. Bueno, estamos hablando siempre de probabilidades, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Estamos hablando siempre de probabilidades, pero parece ser que Zepzelca, bueno, pues está saliendo unos resultados estupendos y maravillosos. China, por ejemplo, confía mucho en este medicamento, con lo cual, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en un futuro, pero tiene un futuro que todo indica que es muy, pero que muy bueno. Ya veremos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que paséis un buen fin de semana e intentaré este sábado subir el vídeo de bueno, pues estos indicadores que utilizo yo en trading, cuáles me parecen mejores, cuáles me parecen peores para actuar, y os vais a llevar pues una sorpresa tremenda cuando lo veáis. Ya sabéis que es solo para miembros del canal. Así que pasad un buen fin de semana a todos y os mando un saludo. Chao.